Bueno, les decía que acá corrijan, ¿no? Porque quedó ahí que es la esperanza de la X sub I, no, es la esperanza de las U sub I estimadas, o sea, de los residuos al cuadrado, ¿sí? Ahí se los puse abajo. Entonces, si yo tomo esperanza en el numerador, reemplazo al beta 1 estimado por su igual y sigo operando, me queda que esto va a ser igual a la varianza residual por el beta 1 al cuadrado por la sumatoria de las X sub I, ¿sí? Y en el denominador me queda que la esperanza es simplemente la varianza residual. Entonces, ¿qué es lo que les dice el libro? Bueno, si el beta 1 es 0, ¿no? Si el parámetro poblacional es 0, entonces este cociente va a ser igual a 1. El cociente este que teníamos acá arriba, o sea, esperaríamos, ¿no?, que este cociente de acá tienda a 1. ¿Estamos? Si el beta fuera 0, o sea, si no rechazamos nuestra hipótesis nula. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer yo? Que este término de acá no se me haga 0, ¿no? Y que entonces, en definitiva, cuando este término sea distinto de 0, implica de que la regresión está explicando el comportamiento lineal de las I. ¿Sí? Bueno, vamos con las predicciones que se pueden hacer para la respuesta media o para la respuesta individual. Entonces, ustedes tenían, ¿no? Ustedes tenían el caso de cuando lo que nos interesa es la respuesta media de nuestra variable I dado un determinado valor de X, nuestro parámetro, ¿no?, quedaba representado como mu de las I dado X sub 0 o la esperanza de I dado un determinado valor de X, ¿sí? Ese es el parámetro y nuestro estadístico va a estar dado por la estimación que arroje la recta muestral para ese valor de X. Entonces, ¿cuál es la variable pivotal para construir el intervalo de confianza? Bueno, como el sigma no lo conocemos, ¿no?, nosotros vamos a tener que, vamos a trabajar con una T que va a ser el estimador menos el parámetro dividido el desvío del estimador, donde S de E, ¿no?, es la raíz, el S de E es en definitiva la raíz de la suma de los U sub I sobre n menos 2. La raíz de la varianza residual, en definitiva. Ay, qué feo que se ve ahí. Vamos a cambiar. Bien. Entonces, ¿cómo se construye el intervalo? Bueno, hacemos pivot sobre el valor observado, ¿no? El valor que toma la recta para el X sub 0 que hayamos elegido, lo multiplicamos por el T. ¿De qué va a depender ese T? Y va a depender de los grados de libertad que estemos trabajando, que son n-2, y va a depender del nivel de confianza con el que queremos construir el intervalo, ¿sí? T por el desvío, que es esta expresión que tenemos acá.
¿Qué era lo que les quería decir? Vale. Hay algo importante. Bueno, este intervalo ustedes recuerden que les da una colección de números para la respuesta media. Entonces, no sé, a ver, supongamos que nuestras variables son años de educación y salario, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un ejemplo en el libro que era así? Y era el salario y X era la educación, años de educación o años de formación. Entonces, supongamos que el X con el que estoy trabajando es 8 años de educación, ¿no? Entonces, si yo construyo un intervalo para la respuesta media, quiere decir de que voy a obtener un intervalo asociado a la población de todos los individuos que tuvieron 8 años de educación. Entonces, voy a obtener una estimación para el salario promedio observado para la población de todos los individuos que tuvieron 8 años de educación. Distinto es el caso de la estimación para la respuesta puntual, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo? Acá sería, el ejemplo fue, agarré un individuo y resulta que este individuo tiene 8 años de educación y quiero predecir cuál va a ser su salario, ¿sí? Pero la diferencia está en que acá yo estoy prediciendo para la población de individuos con 8 años de educación, ¿sí? Y acá lo estoy haciendo, estoy tratando de predecir para un solo individuo que tiene 8 años de educación. Esto viene con delay. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se construye ese intervalo? Es muy similar al anterior. Acá lo que cambia es que este intervalo que vamos a construir, que por otra parte se llama intervalo de predicción, el otro era intervalo de confianza y este se llama intervalo de predicción, la diferencia estaba, se acordarán, de que este tiene mayor dispersión. Es exactamente, el denominador es exactamente igual al anterior, salvo que acá tiene este 1, ¿no? Que hace que el valor de la dispersión sea mayor. Entonces, cuando yo construya un intervalo de predicción, acá tenemos un grafiquito, ¿no? Cuando yo construya un intervalo de predicción para un determinado valor x sub 0, la amplitud del intervalo de predicción la amplitud para el intervalo de predicción va a ser mayor que la amplitud para un intervalo de confianza, o sea, para la respuesta media. El intervalo para la respuesta individual es más amplio que el intervalo para la respuesta media. Bueno, y en el gráfico también ustedes lo que pueden observar, bueno, son las bandas de confianza y de predicción, pero que, como ven, ¿no? Estas tienen un comportamiento, cada vez más amplio a medida que se alejan del valor medio de X. Fíjense, ¿no? En las dos desviaciones, ¿no? En las dos desviaciones tenemos que la desviación depende del valor que tome X, ¿sí? Si el X está más alejado de la media de X,
la dispersión va a ser mayor. Si el X está más cerca de la media de X, bueno, esa dispersión va a ser menor. Por eso es que, si ustedes identifican el valor de X raya, ¿no?, los intervalos de confianza y los intervalos de predicción muestran mayor dispersión, o sea, son cada vez más amplios, a medida de que uno se aleja de X rayas, para un lado o para el otro. ¿Sí? Bueno, estos son algunos de los test de normalidad con los que vamos a trabajar. Pero esto lo vamos a ver con un ejemplo ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplito. Vamos a dejar de compartir acá. Y voy a compartir pantalla acá. Vamos a hacer el ejercicio 5. Esperen que voy abriendo el Gretel, ustedes también si quieren vayan abriéndolo. Y acá vamos a empezar a compartir. Vieron que dentro de las actividades que les recomendaba yo empezar a trabajar de Gujarati, bueno, podían trabajar del capítulo 2 y del capítulo 3, podían trabajar todas. El que vamos a hacer juntos es el ejercicio 5-9 de Gretel. Bueno, entonces, compartir. Voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, entonces vamos a buscar, no me acuerdo cómo se llamaba, no, tendríamos que mirar en el Gujarati. A ver dónde lo tengo. Si alguno lo ve, cómo era el nombre de la tabla del ejercicio 5-9, porque no siempre están con el valor, el número del ejercicio, digamos. A ver acá. Ejercicio 5-8, 5-9 es la tabla 5-9. Bueno, esta vez había coincidencia. Entonces nos vamos a archivo, abrir archivos, archivo de muestra, nos vamos a la solapa de Gujarati y le buscamos el ejercicio 5-9. ¿Era este? No sé si era este. 5-5 creo que era. Sí. La tabla 5-5. Claro, hay que leer el ejercicio, a ver qué dice. ¿Dónde está el ejercicio? Sí, tabla 5-5. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el del Big Mac, no. Archivo de datos. Ah, la tenía ahí, bueno, ya estoy acá. 5-5. Abrir. Bueno, en este, bueno, si leyeron el ejercicio, vamos a mirar el ejercicio que dice. Dice, la tabla 5.5 proporciona datos sobre el salario promedio de un maestro de escuela pública, el sueldo anual está en dólares, y el gasto en educación pública por alumnos, también en dólares,
para 1985 en 50 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos. A fin de averiguar si existe alguna relación entre el salario del maestro y el gasto por alumno en las escuelas públicas, se sugirió el siguiente modelo. Entonces el modelo es sueldo es igual a beta 1 más beta 2, o sea, ordenado al origen más pendiente, por el gasto más la perturbación, donde la variable sueldo es el salario del maestro y la variable gasto significa gasto por alumno. Bueno, primero nos dice grafique los datos y trace la recta de regresión. Bueno, vamos a Gretel otra vez. Y entonces, podemos pedirle acá graficar, entonces íbamos, nuestra variable salario es la variable dependiente y el gasto es la variable independiente. Vamos a aceptar. Y entonces ahí tenemos el gráfico de dispersión con la recta de regresión que estima por el método de mínimo cuadrado. Bien, ahí ya tenemos. Copiamos, pegamos, lo llevamos al informe. Listo. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Eso estaba fácil. En el inciso B dice, suponga que con base al inciso A, que decide estimar el modelo de regresión dado antes, se decide, debe ser ahí, obtenga las estimaciones de los parámetros, ya los tenemos, sus errores estándar, el R cuadrado, la suma de cuadrados de regresión, las sumas de cuadrados explicadas. No, de los errores. Pasa que se cruzan las dos palabras. La regresión, residuo, errores y explicado. Bueno, pero quiere los dos. Así que venimos acá, nos vamos a modelo, porque el grafiquito solo nos tira la recta. Entonces en modelos elegimos mínimos cuadrados y de nuevo, la variable salario era la variable dependiente y el gasto la variable independiente. Entonces le damos a aceptar y nos tira el resumencito que nos da los coeficientes, que son los mismos que teníamos en el gráfico, ¿no? 12.129, que era el intercepto, y la pendiente. Recuerden cómo se interpretaba esto, ¿no? Esto un alumno de econometría lo tiene que requete súper saber. Sobre todo la pendiente, la ordenada al origen o intercepto, en general no se interpreta, ¿no? En este caso no tiene significado económico hacer la interpretación del intercepto. Entonces, estaríamos diciendo que por cada peso que aumenta el gasto por alumno, el salario de los docentes incrementa en 3,3 dólares, ¿sí? En promedio, porque acuérdense que la recta está pensada para la respuesta media de I. Bueno, nos pedía el R cuadrado, está aquí. ¿Qué más nos pedía? Ustedes que por ahí lo tienen. ¿Qué más? La suma de cuadrados de la regresión y del error. Bueno, entonces eso ahí no está. Lo vamos a buscar. A ver, ¿dónde estaba eso? ANOVA. Entonces le pido la tablita ANOVA. ¿Sí? ¿Vieron? Sobre el mismo resumen que me arroja el Gretel del modelo, me voy a análisis y le pido la tablita ANOVA. Entonces acá me tira la tablita ANOVA con
la suma de cuadrados de la regresión, suma de cuadrados de los residuos, y acá tengo la suma de cuadrados medias para el caso de la regresión y de los residuos, ¿sí? Bueno, y también tengo para el caso de la varianza. Esta de acá, de acá, es la varianza residual. ¿Por qué? Porque se calculó haciendo la suma de cuadrados de los residuos sobre sus grados de libertad. Y esta de acá abajo es la varianza total, porque se calculó haciendo la suma de cuadrados totales sobre sus grados de libertad. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá también me da el R cuadrado, y acá me lo da como lo aprendimos, ¿sí? Fíjense que es la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados totales. Ven que inclusive es intuitivamente mucho más fácil calcularlo de esa manera. Es una medida de bondad de ajuste, entonces me está mostrando el porcentaje que el modelo explica respecto de el total. Bueno, si lo necesitamos, el F también está, este es el valor del F, que es 102, y su P, que es casi 0, es chiquitito. Y acá está cómo se calculó ese F. ¿Cómo se calcula el F? Y habíamos dicho recién que el F lo calculábamos haciendo la suma de los cuadrados medios dividido la suma de los cuadrados medios de los residuos, ¿sí? Y eso da 112. Es un F grande, más allá de que nos pongamos a buscar cuál es el F crítico con estos grados de libertad, con un F de 112, seguro que rechazo H0, ¿sí? Donde H0 era la afirmación de que la pendiente es 0. Bueno, perfecto, Virgilio. A ver qué más pedía don Gujarati. Bueno, entonces ya está. El inciso B, check. Interprete la regresión. Bueno, recién la interpretamos, ¿sí? Dijimos cuál era el significado de la pendiente, y en este caso, la ordenada al origen no tiene sentido económico su interpretación. Así que lo aclaramos y no se interpreta. Después, el inciso D dice, establezca un intervalo de confianza del 95% para beta 2. ¿Rechazaría la hipótesis de que el verdadero coeficiente de la pendiente es 3.0? Bueno, vamos primero con el intervalo de confianza para beta 2. Entonces, volvemos al Gretel. Nos volvemos al resumen del modelo, ¿sí? Y por acá tienen que estar. A ver, predicciones, intervalos de confianza para los coeficientes, ¿sí? En análisis, intervalos de confianza para los coeficientes, hacemos clic y tenemos el intervalo del 95% de confianza para la pendiente. Bueno, también está para la ordenada al origen, pero ya dijimos que esta no tiene sentido económico, así que no nos interesa. Entonces, acá tenemos el intervalo de confianza para la pendiente. Y nos decía, ¿no? Fíjense que Gujarati nos decía, ¿rechazaría la hipótesis de que el verdadero coeficiente de la pendiente es 3? Y bueno, con solo mirar, no necesito hacer toda la prueba, con solo mirar el intervalo de confianza, me doy cuenta. ¿Qué hago? ¿Rechazo o no rechazo? No. No rechazo, exactamente, ¿sí? Acá acuérdense que el H0, a ver, escribir. Acá la hipótesis nula, pero lo que pasa es que con el mouse no puedo. La hipótesis nula
¿no? Es que el beta, la pendiente, es igual a 3. Esa es la hipótesis nula. Entonces, lo que me está diciendo, bueno, si a vos te dio este intervalo de acá, ¿qué haces? ¿Lo rechazás o no lo rechazás? Y no lo rechazo, porque este valor está comprendido en este intervalo, ¿sí? Con un 95% de confianza. Entonces, si yo me pongo a hacer toda la prueba de hipótesis con el procedimiento que ustedes ya conocen, ¿qué es lo que va a suceder? Y que con un 5% de significación no van a rechazar H0. ¿Estamos? Muy bien, listo esto. ¿Qué más pide? Dice, obtenga el valor individual pronosticado y la media del sueldo si el gasto por alumno es de $5.000. También establezca los intervalos de confianza del 95% para la verdadera media y el verdadero valor individual del sueldo para la cifra correspondiente al gasto. Entonces, bueno, la primera parte, ¿qué es lo que me pide? Que vaya a la ecuación que obtuve. Que vaya a la ecuación que obtuve aquí, ¿no? Y en mi recta reemplace a X por 5.000. Entonces yo voy a tener, ustedes vayan haciendo las cuentitas para que les queden los resultados. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Y tendrían que, a ver si está el gráfico, acá. Entonces, tendrían que hacer a X, ¿no? Reemplazarlo por 5.000, entonces harían 3,31 por 5.000, más lo que nos había dado la ordenada al origen, que era 12.129. Y eso les da un valor. ¿Cuánto les da? $28.629,4. Bien. Entonces, ese sería el valor individual pronosticado, ¿no? Y ahora le vamos a construir un intervalo de confianza para la verdadera media y para el verdadero valor individual del sueldo. Acá él como que distingue, ¿vieron? ¿No? Que dice el valor individual pronosticado y la media del sueldo. En realidad va a ser el mismo número, el que dijeron ustedes, ¿sí? Lo que va a diferir es cuando vaya a pronosticar, a estimar los parámetros, ¿sí? Porque ahí sí, la respuesta media va a estar asociada al intervalo de confianza y la respuesta individual al intervalo de predicción. Bueno, vamos al Gretel. El Gretel no me calcula así en forma individual, así tal cual me lo pide, no me lo calcula. Sí les voy a mostrar, vamos al modelo, ¿no? Que vos le podés pedir los intervalos, a ver, elipse, matriz de confianza, observaciones influyentes, me parece que está acá. Predicción estática, sí, número de observaciones, 95%. Representar al intervalo de confianza usando línea inferior y superior, sí. Entonces, vamos primero para la respuesta media de I. Entonces, acá abajo le cambio, ¿no? Y le pongo mostrar intervalo para respuesta media de I. Le doy a aceptar. Y entonces, fíjense que acá en el gráfico me construyó las bandas de confianza para la respuesta media de I, ¿no? Y si yo hago el cálculo del intervalo de confianza para 5.000, y ahora ¿por qué no me está? Si yo tengo acá 5.000, ¿no? Este tramito de acá, bueno, tiene que ser una rayita,
va a ser el intervalo de confianza que le vamos a calcular nosotros, ¿sí? Lo vamos a hacer a mano porque lo que hace el Gretel, ¿no? Salario, predicción. Ven que no me muestra no me está mostrando el gasto. Directamente me tira el observado y la predicción, ¿sí? Y el intervalo de confianza. Pero acá no me dice, mira, este intervalo de confianza está asociado a un nivel de gasto de tanto, ¿sí? Con estos intervalos de confianza que tienen acá en estas dos últimas columnas, estos intervalos de confianza, es que se construye las bandas de confianza. Bien. También podrían pedirle la banda de predicción. Entonces, nos volvemos acá al modelo, análisis, y estábamos con predicciones. Voy a limpiar ahí esa raya. En predicciones, y entonces acá abajo donde dice mostrar el intervalo para, le dejo para la I observada. Y le damos a aceptar. Y entonces, ven que acá me tiró de nuevo las bandas, pero en este caso son las bandas de predicción. Y como habíamos dicho recién, al nivel de 5000, piqui, el intervalo va a mostrar una mayor amplitud en el caso de la respuesta individual que en el caso de la respuesta media de I. ¿Sí? Bueno. ¿Qué necesitamos para calcular los intervalos? A manopla. Habíamos dicho que necesitábamos el valor estimado, que ya lo calcularon ustedes recién. Bueno, necesitaríamos un T con ¿cuántos grados de confianza? Y era con n-2 grados de confianza, y por acá teníamos los grados de libertad, a ver dónde nos quedó la tabla nova. Dibujo. Parece que borré la tabla, no, acá está. Entonces, teníamos, por lo visto eran n-2, vendrían siendo 49 grados de libertad, ¿sí? Entonces deben haber 51 observaciones, correcto. En total, el n es de 51. Bien, así, porque dijo, contaba de que era para los 50 estados más Columbia, eran 51 observaciones. Bueno, ya tenemos entonces, pueden ir a la aplicación y buscar cuál es el n para 95 de confianza y con 49, y casi que debe ser 1,96, porque es casi una normal ahí, ¿no? La T. ¿Cuánto les da? La aplicación la manejan, ¿no? La deben descoser a la aplicación. Entonces, guarden el dato de la T. Cuando lo tengan me lo dicen y lo guardan. Y ahora necesitamos calcular el desvío. Para el desvío necesitábamos la varianza residual, en realidad necesitamos el desvío estándar, así que tendrían que hacer la raíz de este valor, ¿sí? Que acá tienen que correr la coma 3 lugares. A ver, no, 6 lugares. Es un valor requete grande ese. El desvío sería la raíz de la varianza residual. La varianza residual la tenemos acá. Acuérdense que este número, cuando está así, e a la más, acá si es más, quiere decir que yo tengo que correr la coma hacia la derecha tantos lugares como dice el numerito, ¿sí? Si es menos, tengo que correr la coma a la izquierda, el número se hace más chiquitito, tantas veces como dice el numerito. Bueno, entonces de ahí obtendrían el desvío. Y después necesitaban
el valor de la observación, a ver, vamos que les muestro. Esperen, vamos a acá, ¿no? Volvemos acá. Compartir. Habíamos dicho, acá, ¿no? Estábamos con el intervalo para la de confianza. Entonces, ustedes acá ya tienen el valor, este es el que calcularon ustedes, ya lo tienen. El T sale de la aplicación, que debe estar muy cerca de 1,96. No sé cuánto exactamente es, pero debe estar muy cerca de 1,96. Bien, y ahora tengo que calcular este denominador. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la información? Bueno, necesito este de acá, que es el desvío de los residuos, ¿sí? Pero el desvío de los residuos lo puedo tomar de la tabla ANOVA, porque ahí tengo la varianza residual. Entonces va a ser este valor de acá va a ser la raíz de la varianza residual que saco de la tabla ANOVA. Entonces voy a tener acá 1 sobre n era 51, x0 es el valor observado con el que estoy trabajando, que me dijo Bujarati que trabajé con un nivel de gastos de 5.000. Me falta encontrar la media de X, pero eso es muy sencillo, porque háganlo ustedes en el Gretel. Se van sobre los datos originales, marcan a la variable gasto y pídanle las estadísticas principales. Y así me dicen cuál es la X raya, el valor de X raya. ¿Cuánto les da? Yo mientras voy a buscar el valor de T. $49. Mira, es 2,009. No, para 2,01. Entonces este T es 2,01. Bien. ¿Y cuánto les dio X raya? Puede ser que también en donde dice los datos sea la media de la variable dependiente, que dice 24.356. La dependiente es Y raya. Cierto. ¿Sí? La dependiente es Y raya, que vendría siendo el salario de los maestros. Sería la media de la variable spending, ¿no? Claro. Esa da... Ay, no te escuché. 3.696,6. 3.696.